Madrid está lleno de lugares cargados de historia. Y de rincones ocultos a plena vista. Y alguien tenía que contarlos. Soy Lorenzo Gallardo. Soy David Botello. Y esto es... El punto sobre la historia. Atocha va a ser testigo de nuestras andanzas por Madrid montados en bici. Vamos a conocer más a fondo una zona llena de sociedades secretas, de momias y de emperadores que nacen en letrinas. Policías con museo, museos con historias truculentas, escritores de barras de bar con premios y premios a sus espaldas. Héroes capaces de defender posiciones en inferioridad numérica y muchas cosas más. Y todo sin necesidad de efectos especiales, solo con asomarnos a la calle y fijarnos en los pequeños detalles que son un puntazo. Ajustad el sillín de las bicicletas y disfrutad porque pedaleamos por la historia con vosotros. El punto sobre la historia. A diario, miles de viajeros entran y salen de esta estación, la estación de Atocha. Muchos no saben que cuando se creó, allá por 1851, su única línea era de uso privado. El origen de la estación estaba claro. Se trataba de comunicar Madrid con Aranjuez para que la familia real, y solo, atención, la familia real, pudiera disfrutar de sus cositas de vacaciones. Y una vez de vuelta de vacaciones, fueron dando permisos para crear nuevas rutas, como la de Madrid-Alicante o la de Madrid-Zaragoza. Tanto es así que la construcción de la estación de Atocha marcó el crecimiento de la propia ciudad de Madrid, tumbando otros planes urbanísticos que no comulgaban con esta ubicación. Atocha es protagonista de miles de historias, de despedidas, de reencuentros, de héroes anónimos y de una tragedia que ha dejado profundas cicatrices en la ciudad. Pero no nos vengamos abajo, chavales, que tenemos mucho programa por delante. La estación de Atocha es un punto. Estamos en la glorieta de Carlos V con Mercedes, con Floren y con Javier, al que le vamos a contar por qué a esta glorieta la llamamos Carlos V y no Carlos I. ¿Por qué Carlos V y no Carlos I? Carlos V era un emperador de España, V de Alemania. Mucho de historia no sé, pero me lo explicáis vosotros y ya está. Para eso estamos nosotros, para recordarle la historia. ¿Sabía que Carlos V era hijo de Juana la Loca? Además, nace unas circunstancias muy curiosas. Carlos V, emperador del mundo conocido, nació porque a su madre la reina le dio un apretón y ella fue al cuarto de baño, a la letrina, pero resulta que el apretón le salió raro. En lugar del producto de un apretón, nació un emperador. Madre mía. Un emperador que nació en una letrina, no os lo perdáis. No buen sitio para nacer un rey, pero bueno. Juana la Loca era hija de los reyes católicos. De Fernando el Católico y Isabel la Católica, ¿no? Los reyes católicos, ¿qué hicieron? La reconquista de España, ¿no? Y mandar a Colón para allá, a descubrir América, que no es poco. Gracias a Isabel la Católica se descubre América y en Castilla empieza a llegar el oro a manos llenas. Todo el oro, las semillas, todo lo que se había traído. El reino más rico del momento es el reino de Castilla. ¿Quién es Felipe el Hermoso? Pues es el hijo de María de Borgoña y de Maximiliano de Habsburgo, Maximiliano de Austria, el emperador del Sacro Imperio Germánico. Pero el Sacro Imperio Germánico tenía una trampa, porque no era hereditario, era un imperio que había que conseguir con los votos de los príncipes electores, que decidían quién quería que fuese su emperador. La mejor manera para convencerles era aflojando la mosca. Cuando muere Fernando el Católico, Carlos V reclama el trono de Castilla. Carlos V se da cuenta de que el oro de América le viene muy bien para financiar toda su carrera política en el Sacro Imperio Germánico. Sí, sí. Está muy bien la idea de venir a por el dinero, ¿no? Los castellanos se cabrean y dicen, que todo este oro que está entrando lo queremos administrar nosotros y no este señor que ha venido que no sabe ni hablar español. Carlos V está robando el dinero a los castellanos para financiar una campaña política que a Castilla ni le va ni le viene.
Claro, se enfadan, es normal, ¿no? Y llegan los comuneros, que tal vez les suene, Mercedes. Sí, sí. Castilla entera se siente comunera. Ahí lo dejamos. Ahí viene. De ahí viene, chavales. Cuando se muere su abuelo Maximiliano, Carlos V financia con el dinero de Castilla la campaña para comprar a los príncipes electores alemanes para convertirse en el emperador del Sacro Imperio Germánico. Sí, por eso estamos aquí en la glorieta de Carlos V y no en la glorieta de Carlos I. Muy interesante. ¡Tachan! Lo has explicado fantásticamente bien. La historia es un punto. Este señor de bigote, guardapolvos y libraco es Claudio Moyano, que da nombre a esta calle, a la que los madrileños llamamos Cuesta de Moyano. Claudio Moyano, político zamorano, fue diputado en Cortes y ministro de Fomento y es a quien le debemos la enseñanza obligatoria. Sí, porque gracias a la conocida como Ley Moyano, muchos españoles del siglo XIX aprendieron a leer y a escribir. Y muchos porque les obligaron, que si no... Promulgó la Ley de Instrucción Pública en 1857. En la época de Isabel II se promulgó esta ley donde se hablaba de la educación obligatoria y gratuita para todos los españoles. La historia es un punto. Desde antes de la Reconquista existen en Madrid ferias de todo tipo de productos. Y una de las pocas que sobrevivió fue la Feria del Libro, que a finales del siglo XIX se montaba en Atocha. Un buen día a los libreros les dio por ir a montar esto ahí al Paseo del Prado, en la puerta del Jardín Botánico. El director del Jardín Botánico se mosqueó, escribió al ayuntamiento para quejarse pidiendo que se fueran con los libros a otra parte. Desde entonces, estas casetas son un icono de esta calle, la Cuesta de Moyano. Anda que no me he dejado yo pasta aquí. Aquí tenemos un expediente de 1925 por el que se decide que la Feria del Libro se quede aquí. Y tenemos las firmas de los dirigentes del momento. La historia es un punto. Pues estamos en la estatua de Don Pío Baroja, que es muy conocido escritor de la generación del 98, aunque no solo era escritor, era también médico y periodista. Vaya. Y además, Don Pío Baroja era un gran erudito, no solo era escritor, sino también médico, escribía artículos, obras de teatro, filosofía, era un gran conocedor de Europa, vamos, lo mismo que vosotros, pues así. Igualito, ¿eh? Que yo, vamos. Y luego participaba también mucho en las tertulias de la época. Hay un dato muy curioso que os quiero contar, que cuando Don Pío Baroja ya estaba en su lecho de muerte, recibió una visita muy importante, que fue la de Ernest Hemingway, porque Ernest Hemingway tenía muchas ganas de conocer a Don Pío. Lo que pasa que él, el pobre, ya todavía no estaba muy lúcido y no lo reconoció y solo dijo: ¿pero quién es este señor barbudo con los dientes como el arroz con leche? Don Pío Baroja murió, pero no sin organizar un gran escándalo para la época, porque no fue enterrado en un cementerio católico, sino en un cementerio civil, con una ceremonia civil, lo cual, imaginaos lo que significó para la época. Fue llevado a hombros por Camilo José Cela y también estuvo en el sepelio el gigante de los dientes de arroz con leche. Hemingway. Y otro escritor americano, John Dos Passos, también declaró su admiración y su deuda con Don Pío Baroja. Y ha sido un placer estar con vosotros. El placer Ha sido infinitamente nuestro. A vosotros, seguir con la bicicleta. Muchas gracias. Chao. ¡Madrid es un punto! Estamos dentro del Real Observatorio de Madrid, una gran obra de Carlos III, ese amante de las ciencias, que encargó a Villanueva, el arquitecto del Museo del Prado y del Jardín Botánico. Pero os queremos hablar de Patricio de Escosura, de Ventura de la Vega
y de José de Espronceda. Estos zagales crearon una sociedad secreta, los numantinos. Venían a reunirse a una gruta cerca del Retiro en lo que hoy son los alrededores de este Real Observatorio de Madrid. Espronceda, Ventura de la Vega y Escosura eran tan adolescentes, tan liberales y tan romantiquísimos que pretendían montar una resistencia numantina contra el absolutismo de Fernando VII y de paso vengar la muerte por ejecución de Riego. Como venían de la cosa literaria, cuidaban todos los detalles de la liturgia. Llevaban máscaras, vestían capas oscuras y se armaban con puñales plateados, tal que así. Por lo que se ve, los numantinos se reunieron varias veces para ver cómo asesinar a Fernando VII y cómo fundar una república a la griega. Inocentes. Cuando los absolutistas los pillaron, condenaron a todos los numantinos a la cárcel o al exilio. Parece ser que Espronceda era el presidente. Le cayeron 5 añitos de prisión en una cárcel convento de Guadalajara. Papa Espronceda, que era coronel, movió unos hilos y le sacaron a las pocas semanas. De haberse formado los numantinos hoy en día, les hubiera bastado con un grupo de WhatsApp, un Facebook y vas que chutas. La historia es un punto. Este es el Museo Nacional de Antropología, el primer museo antropológico de España. Se fundó en tiempos de Alfonso XII y aquí vivió y murió el doctor Velasco, uno de los cirujanos más famosos de la España del siglo XIX. El doctor Velasco y señora tenían una hija, Conchita, que a los 15 años contrajo el tifus. El doctor Velasco encargó el cuidado de su hija a un gran médico y amigo de la familia, el doctor Benavente. Atención, padre del gran escritor Jacinto Benavente. Pero ni por esas. El tratamiento no daba resultado, así que el doctor Velasco decidió tomar las riendas y le inyectó a Conchita un purgante convencido de que la curaría. Pero una cosa es estar convencido y otra es escamochar a su hija, que la escamochó. Cuentan que la obsesión por la niña era tal que exhumó el cadáver de su hija y que se lo trajo a su casa a pesar de la oposición de su mujer, claro. Velasco, que a estas alturas, como os imagináis, ya había perdido el oremus, embalsamó a la niña y ordenó que la vistieran, la peinaran y la maquillaran. Si es verdad lo que se cuenta, Velasco sentaba a la niña a la mesa para comer con ella, preparó una salita para que las visitas pudieran pasar a saludarla y se la llevaban de paseo por el Retiro al más puro estilo Walking Dead castizo. El doctor Velasco dejó escrito que no enterraran a la niña, pero a la mujer, como es lógico, le pareció mal. Así que hoy la pequeña Conchita está enterrada en el cementerio de San Isidro. Hoy, afortunadamente, el Museo Antropológico es mucho más que la leyenda del doctor Velasco, una visita obligada para toda la familia. La historia es un punto. ¡Un puntazo! Este monumento representa al general Vara del Rey y a los héroes de la batalla del Caney en la Guerra de Cuba. Y héroes con razón, porque protagonizaron la heroica defensa del Fortín del Viso. Y el Punto sobre la Historia ha preparado una recreación topicueta que, avisamos, no ha pasado el control de calidad de la Academia de la Historia. Esta es nuestra particular batalla del Caney. Aquí tenemos el Fortín español, el Fortín del Viso, el general Vara del Rey, y estos son los 550 españoles que están enfermos de malaria, que están mal calzados, peor armados y que están dispuestos a aguantar los embates del enemigo. ¿Y contra quién se enfrentan? Pues contra fuerzas inmensamente superiores. 7.000 soldados con artillería entre cubanos y norteamericanos. Había metido dinero, armas y hombres para ayudar a los cubanos contra los españoles. La guerra de Cuba había dos partes, esta era la segunda, ¿no? Exactamente. Parecía obvio para el general americano que iba a echar a los españoles con un soplido. Tiene toda la pinta, sí. ¿no? Los españoles se defendían como podían y esto, que iba a ser un paseo militar americano, se convierte en una heroica resistencia de más de 10 horas. Le dieron guerra, Hasta que un disparo, desafortunado para nosotros, hiere al general Vara del Rey. En el momento en que le hieren, pues la moral de la tropa se viene abajo, claro. O sea, que queda sin el jefe, claro. Las tropas españolas se desarbolan, pierden coherencia y los americanos entran y toman el fuerte del Viso ante la heroica resistencia de los españoles. ¿Qué pasa en ese momento, Sergio? Es el momento que vemos en la escultura.
los españoles intentan sacar el cuerpo herido del general Vara del Rey. Que los vean los americanos. Sin que lo vean los americanos. Los soldados cubanos descubren el intento de fuga del general herido, eliminan al general Vara del Rey cuando lo estaban sacando y acaban con él y con la mitad del fortín. Nada, que al final se pensaban que iba a ser una cosa de coser y cantar y los españoles les dieron guerra, vamos. Tengo grandes héroes en este país. Sí. Y desconocidos, por desgracia. La gesta de Vara del Rey fue de tal magnitud que incluso en la sociedad norteamericana caló la leyenda del valor del soldado español. Y aquí, por darle, le dimos todas las medallas. Que digo yo que en lugar de darle medallas les podíais haber mandado refuerzos y aquí paz y después gloria. La historia es un punto. En tiempos de la regencia de la primera María Cristina, las Cortes aprobaron la creación de un panteón nacional de hombres ilustres. Iba a ser el lugar que acogería los restos de los grandes personajes de nuestra historia patria que pasarían al panteón 50 años después de su muerte o fecha de caducidad. Se encargó a la Real Academia de la Historia que propusiera una primera lista de personajes. Tardaron tanto que ya en tiempos de Prim se nombró una comisión de expertos a la que se le dio un mes para localizar los restos. ¡Un mes, zagales! ¿A qué tanta prisa? Fue el mes más largo de la historia porque os vais a reír, no encontraron a ninguno de la lista. ¿Qué ganas tengo de que me encuentren los del panteón, don Lope? A mí me lo va a decir, don Francisco, que llevo 2 siglos más que usted esperando. Ya podrían hacer una ouija o algo. Usted que lo diga. Ande, échese un poquito para allá, que ocupa usted toda la fosa. En la actualidad podemos encontrar los mausoleos de Canalejas, de Manuel Gutiérrez de la Concha, de Sagasta, Eduardo Dato, de Antonio de los Ríos Rosas y de Cánovas del Castillo. Además de un mausoleo conjunto en el que, entre otros, estaba Mendizábal. ¡Desamortizator! Esperemos que no le dé por hacer de las suyas y montar un todo a 100 en el Chiringuito. Madrid es un punto. Aquí en la fábrica de tapices mantenemos vivos oficios que son tan antiguos como la historia de la humanidad. Para que os hagáis una idea, 1 metro cuadrado de tapiz tarda 8 meses en tejerse con la misma técnica que se utilizaba en el Neolítico. Estamos en la Real Fábrica de Tapices y aquí están los telares con los que se hacen y se hicieron tapices desde el siglo XVIII. La Real Fábrica de Tapices los trajo en 1720 Felipe V, que era el primer Borbón y francés. Puso la fábrica de tapiz en Santa Bárbara. La época, yo creo que de mayor esplendor fue la de Carlos III, como en todo. Estos obradores que veis los trajo aquí Carlos III. Están los telares, siguen siendo los mismos. ¿Estos son los telares en de donde entonces, se tejieron los cuadros de Goya? Supongo que algo... Sí. Son estos. Los mismos telares del siglo XVIII. Los originales que había aquí. Los originales. En aquella época supongo que la producción era mayor porque los palacios se surtían de esto, sino qué frío, ¿no? Es una fundación que se dedica pues a la producción artesanal de todos estos tapices que se hacen por encargo. Se siguen haciendo tapices clásicos, es decir, de motivos clásicos con cartones, que le llaman cartones las plantillas. Goya se dedicó a hacer cartones para tapices pues mucho tiempo, hasta que se quedó sordo y se puede ver. Pues nada, pues aquí os esperamos en la Real Fábrica de Tapices. Que no se lo pierda nadie. Estamos aquí en la Real Fábrica de Tapices, ayudando a mantener vivo un oficio que aquí lleva más de 300 años. Estos telares son los mismos que en tiempos de Goya. El punto sobre el tapiz. Esta es la Basílica de Nuestra Señora de Atocha. Se levanta donde estaba en su día
la basílica santuario que rendía culto a la misma Virgen. La Virgen de Atocha es nuestra particular moreneta debido al color de la madera con el que está tallada. Lleva tanto tiempo aquí que fue la primera patrona de Madrid desde tiempos de los visigodos. La Virgen está muy unida a la Casa Real Española, por ejemplo, a los Felipes en todas sus numeraciones. Felipe II venía a rezar antes y después de cada batalla. Durante la batalla no nos consta. Felipe III puso bajo su patronato la iglesia y el convento. Felipe IV la proclamó protectora de la familia real. Felipe V bautizó aquí a su primer hijo, a Luisito I. Y nuestro último Felipe hasta la fecha, Felipe VI, que el día de su boda trajo aquí el ramo de novia. La orden de predicadores de los dominicos que guarda esta basílica lleva aquí más de 800 años. Que son muchos años predicando, zagales, como para no hacerles caso. Madrid es un punto. la avenida de Menéndez Pelayo, que posiblemente sea un sitio de paso para todos los madrileños, pero muchos de nosotros no nos hemos preguntado quién fue este personaje histórico. Así que os lo voy a explicar un poquito, si os parece. Por favor. Estupendo. Pues Menéndez Pelayo era un escritor, filólogo, historiador español, nacido en Santander. Dicen de él que tenía una memoria prodigiosa y como parece ser que todas esas profesiones le parecen poco, pues no solo se dedicó a eso, sino que también fue político, traductor, crítico literario y filósofo. O sea que prácticamente le dio a todos los palos. Parece ser que era un trabajador incansable y su mayor obsesión eran los libros. Atesoraba muchísimos ejemplares y pasaba la vida en la biblioteca. Hay varias anécdotas que se cuentan sobre él. Dicen que una vez prestó un libro, pero fijaros lo que sería para alguien que los libros son su mayor tesoro. ¿Qué hizo? Pues lo envió por mensajero y con fecha de devolución. ¿De qué otra forma lo iba a hacer el hombre? Una vez se le acercó un joven preguntándole por un libro concreto y él le contestó, pues mira, la verdad es que de este libro no sé nada. Y el joven, decepcionado y de forma muy borde, le debió decir, bueno, pues yo creía que a usted le pagaban por saber las cosas de este libro. Y el sabio contestó, hombre, me pagan por lo que sé, porque si me pagaran por lo que no sé, no habría dinero en el mundo para pagarme. Parece ser que la última conversación que tuvo, como no, pues fue en su biblioteca personal, donde se encontraba con su médico. Ya debía de estar muy enfermo y él lo sabía, puesto que estaba enfermo de cirrosis. Vaya, que su única afición no solo eran los libros, sino que también bebía como un cosaco el señor. Y el médico pues le debió de ver que no estaba en su mejor estado y le dijo, señor Marcelino, váyase usted a la cama. Y él, muy triste, pues miró a su alrededor, a su tesoro, su biblioteca, y su respuesta fue, qué pena morirse con la cantidad de libros que quedan por leer. Ay, pobre. Y en efecto, pues no sabemos si le daría tiempo a leer toda su biblioteca, porque a su fallecimiento donó más de 40.000 ejemplares, que se dice pronto, 40.000 ejemplares a la ciudad de Santander. También se encontraron más de 15.000 cartas personales. ¿Cuántas horas pasaría escribiendo? Cuando nosotros nos vayamos dejaremos una huella digital, pero no es lo mismo. No es igual. Por cierto, un último detalle que olvidé contaros. Don Marcelino, antes de los 22 años, visitó todas las bibliotecas más importantes de Europa. Así que, bueno, os recomiendo que cuando pasemos por esta avenida, por la avenida de Menéndez Pelayo, nos acordemos de don Marcelino, le rindamos homenaje y quizá es buen momento para desviar nuestra trayectoria, dirigirnos a una biblioteca, quizá sacar un ejemplar y disfrutar leyendo como él hizo durante toda su vida. La historia es un punto. Estamos en el Museo de la Policía Municipal de Madrid, donde se recoge la historia de la Policía Municipal, de este cuerpo que realmente es de los más antiguos de España. Desde el Madrid árabe hasta realmente el siglo XIX, la figura principal que se encargaba de la seguridad en nuestra ciudad eran los alguaciles. Primero alguaciles con uniforme, lógicamente árabe, y luego ese típico traje que usan los alguacilillos de la Plaza de Toros es el que llevaban los alguaciles de Madrid en el siglo XVI. Madrid también tenía unas puertas porque estaba amurallada. Los porteros de vara eran los que se encontraban encargados de la entrada de visitantes, la entrada y salida de gente a la ciudad.
Luego también había una figura que era el alcalde de barrio y alcaldes de cuartel. Eran los jefes de policía de cada distrito, de los que entonces se dividía Madrid, y de ellos dependían los alguaciles. La palabra alcalde entonces no era la que conocemos ahora, porque digamos el alcalde entonces se llamaba corregidor. Y en 1838 surge un cuerpo denominado Ronda Municipal, que es el que consideramos antecesor de este cuerpo. En 1850 ya surge el primer reglamento orgánico donde se describe la uniformidad. Este es un uniforme del año 1850. Este uniforme es un uniforme de gala de caballería de aquellos tiempos. Y la uniformidad, como ven, es muy llamativa, es muy bonita y muy adornada. Sobre todo el tema del casco, todo lo que lleva aquí es ornamental. Recuerda mucho al uniforme de los dragones franceses, prácticamente igual. Hay también otro detalle, y es que los guardias de entonces llevaban unas mangas verdes, y de ahí viene el famoso personaje del mangas verdes, que decía, buenas horas, mangas verdes. A veces llegaban tarde. Otro personaje muy característico es el guindilla, que llamaban el guindilla, y es porque llevaban una funda del sable de color rojo y un poquito curva, que recordaba una guindilla, y por eso los llamaban los guindillas. Desde aquí pues, surgieron una serie de avatares, desaparición en 1857 con motivo de un altercado con el entonces presidente del Consejo de Ministros, General Narváez, que disolvió el cuerpo porque le puso un guardia una multa. Directamente. Un guardia le ponía así. una multa y dice... Se enfadó y disolvió el cuerpo. Se ha acabado. Sí, así fue. En 1924 también tenemos un impulso importante. En la época de la dictadura de Primo de Rivera, crea la Brigada de Circulación, nombra a un militar bastante prestigioso, el cual envía a su segundo, que era Emilio Abarca, a París. Hay un documento muy curioso, que es la memoria sobre la circulación de carruajes, impresiones de mi viaje a París. Los primeros accidentes de tráfico ya empiezan a surgir con la irrupción del fenómeno automóvil en Madrid. Es uno de los motivos por los que se crea esta brigada de circulación. Los primeros guardias de tráfico eran los del escuadrón de caballería, que bueno, podían perseguir a los que causaban los accidentes y se daban a la fuga, y porque también se les veía mejor para regular el tráfico, ¿no? Luego lo que hicieron cuando crearon la brigada de circulación fue poner a los policías, a los guardias de entonces de la porra, que se llamaban de la porra porque llevaban una porra blanca, les pusieron sobre un templete, un monolito que también se llamaba, para que tuvieran mayor visibilidad. Y de ahí surge el típico policía de tráfico. Este es el uniforme de la Policía Municipal de Tráfico de los años 50. Con el incremento del parque móvil se vio incrementado también el trabajo de estos policías, que utilizaban este templete que tenemos aquí, en el que se subía el policía municipal. La figura del guardia de tráfico pues, era un personaje entrañable de las calles de Madrid, ¿no? Eran también policías de barrio de algún modo, ayudaban a la gente que estaba ahí, la gente les tenía mucho cariño. En primeros años de los 70 tuvimos un hecho importante como fue la incorporación de la mujer. Yo llevo el uniforme femenino de la primera promoción de Policía Municipal de Madrid. Salió en el 1971, que curiosamente las hicieron firmar que jamás se casarían ni tendrían hijos, cosa que por suerte después cambió. La historia es un punto. Estamos en la calle Doctor Esquerdo, que viene a ser una especie de Doctor Freud a la española, pero sin consumir sustancia, que a Freud se le iba un poquito la mano. El doctor Esquerdo era un psiquiatra que acabó metido en política porque estaba convencido de que los enfermos mentales, cuando no estaban convenientemente tratados, podrían acabar convirtiéndose en delincuentes. Fue el fundador de un famoso sanatorio, el Sanatorio Esquerdo en Carabanchel, reconocido por su novedosa forma de tratar a los pacientes. Fue un pionero. Con él llegaba a España una forma diferente de hacer medicina mental. En el salón de actos de su sanatorio, los médicos y los pacientes hacían juntos obras de teatro. El doctor Esquerdo trató una nueva enfermedad que observó en los habitantes de las grandes ciudades que vivían con mucho ajetreo y que ya entonces se llamaba estrés. Como veis, marcó una época en la medicina psiquiátrica española y dejó una huella en intelectuales que se reconocían deudores de su trabajo, como Galdós, Gregorio Marañón o Giner de los Ríos. Bueno, el pueblo le sacó hasta una coplilla. Fue Esquerdo el mejor doctor en locura y muy humano. Fue también gran orador, gran líder republicano. Y esto, amigos del punterismo ilustrado, no da para más. Acabamos los programas y nos quedamos todo locos. Os esperamos en la próxima ruta del punto sobre la historia, aquí, en Telemadrid. Madrid es un punto. Sobre la historia. Niñora. Porque la historia es un punto
Un punto sobre la historia. La historia es un punto. El punto sobre la historia.